pero Buenas tardes, ¿se puede escuchar? Buenas noches, sí. Buenas noches, positivo sí de se puede. Sí, Bien, doctor, se escucha. muchas gracias por la confirmación. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar primero acerca de la cefalea. Y el día de ayer ya dimos las principales nociones de anatomía y fisiología. Y a partir de la misma vamos a poder entender mejor este tema. Y vamos a empezar. Teniendo en cuenta que esta condición Es, la, es uno de los motivos más importantes y la más frecuente de visita a consulta externa en neurología. Y por otro lado, las cefaleas primarias están consideradas como la primera causa de discapacidad laboral. Por otra parte, cuando se aborda este tipo de enfermedades dentro de la consulta médica general y también en la de neurología, tenemos que entender que el 80% de nuestro éxito al momento de dar el diagnóstico va a partir de una adecuada anamnesis. Más allá de tu examen físico, que tú sepas qué preguntar a tu paciente va a permitir de que puedas tener el diagnóstico, ya sea de una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Pero respecto a este último acápite, voy a mencionar los conceptos de cefalea primaria y cefalea secundaria. Cuando hablamos de cefalea primaria, tenemos que entender que es una entidad patológica dolorosa justificada por algún trastorno endógeno dentro del mismo sistema nervioso central. Vale decir que la fisiopatología que desencadena el dolor va a estar a cargo y va a ser producida a través de cualquiera de los órganos del sistema nervioso central que ya los hemos repasado el día de ayer. Por otro lado, una cefalea secundaria tiene el concepto de ser una entidad patológica dolorosa justificada por algún trastorno exógeno fuera del sistema nervioso central. Cualquier otra cosa, por ejemplo, y el más común, ¿verdad? Aquel dolor de cabeza que te genera un resfriado común, una influenza, una infección por COVID, por SARS-CoV-2, te puede generar un dolor de cabeza a partir de otro tipo de vías y bases fisiopatológicas. Entonces tenemos que entenderlo de esa manera. Este dolor de cabeza es secundario a una infección viral. Esta cefalea es secundaria a meningitis. Esta cefalea secundaria, qué sé yo, a hemorragia subaracnoidea, que es algo de a lo que más va desarrollándose este capítulo del Harrison, ¿no? Cefalea secundaria. Por otro lado, no lo hace tanta énfasis a la cefalea primaria debido a que pues, estos son trastornos un poco más diagnosticados y vistos en un consultorio de neurología. La cefalea tensional, la cefalea de tipo migraña con aura o sin aura. Esas, porque su fisiopatología está desencadenada dentro del sistema nervioso, se las considera como cefaleas primarias, las más importantes. Hay otras más relacionadas a trastornos autonómicos, rinorrea, lagrimeo, que también los voy a mencionar brevemente durante el transcurso de esta exposición y forman parte también de la cefalea primaria, porque la mayoría de la fisiopatología de estas entidades está relacionada a algún par craneal. Sí, puede ser el facial, el trigémino, los occipitales, algunos ramas que van a inervar músculos occipitales, etcétera. Entonces, y también porque este paciente tiene, pues, rinorrea, tiene salivación, está habiendo algún compromiso vegetativo de alguno de estos pares craneales mixtos. Entonces, es muy importante como primeros conceptos en dolor de cabeza, entender la diferencia entre cefalea primaria y secundaria. También esto es algo adicional de lo que se tiene que comprender acerca de lo que es el SNP 4, que es la cefalea de banderas rojas, debido a que, porque se ha creado este acrónimo, esta serie de letras, para poder tenerlo como un memotécnico. Esto lo usan mucho en la sociedad americana. Esto lo utilizaron más o menos para poder entender cuándo se considera a un dolor de cabeza una urgencia.
cuando a un paciente con dolor de cabeza que acude a una sala de emergencias, se le tiene que tomar muy en cuenta sus síntomas y sobre todo cuando va a necesitar un estudio de imagen, en la mayoría de los casos una resonancia magnética. Entonces, si este dolor de cabeza que presenta tu paciente tiene banderas rojas, pues este trastorno puede amenazar su vida más adelante. Entonces, por eso es muy importante entender el dolor de cabeza puede estar siendo una señal de que algo no está yendo muy bien. Entonces, cuando revisamos este acrónimo, vemos que en la letra S tenemos la parte sistémica, relacionada a los síntomas sistémicos. Los pacientes presentan fiebre, sudoración nocturna, escalofríos, pérdida de peso. Relacionado esto a cantidades como inmunosupresión, HIV, tuberculosis. La letra N está relacionada a síntomas neurológicos a signos neurológicos. Focalidad neurológica es lo que ya conocen algunos pacientes, algunos colegas que pues valoran a los pacientes y en el examen físico neurológico hablan de una focalidad, porque hay un compromiso a partir de algún elemento del sistema nervioso. El paciente debe estar con mucha confusión, hay alteraciones en la corteza cerebral, diplopía, amaurosis, fugas, problemas a partir de la percepción de los pares craneales o la corteza visual, tinnitus pulsátil, afectación a nivel de lo que es el octavo paracraneal o la corteza auditiva, etcétera. La letra O refiriéndose al inicio, refiriéndose a más que todo, acá cuando habla del thunderclap, se refiere a un dolor de cabeza repentino, un dolor de cabeza que haya caído, como menciona esa palabra, ¿no? Como un rayo. Que la persona haya estado bien esta mañana, bien en la tarde, ya para la noche ha tenido un dolor de cabeza que le ha llegado así de la nada. Entonces, esta un motivo muy importante, sobre todo para ver esa parte del inicio, porque puede estar relacionado a trastornos que pueden llevar a muerte del paciente, como embolia subaracnoidea, trombosis de senos venosos, que pueden generarle una discapacidad neurológica a largo plazo a este tipo de pacientes. Y en el caso de una hipertensión intracraneal idiopática, puede poner, en todo caso, este paciente puede quedarse ciego, ¿no? Porque existe un desprendimiento de retina por el aumento excesivo de la presión intracraneana. Segunda letra O se refiere a que también tenemos que tener en cuenta dolores de cabeza en pacientes que son mayores de 50 años, sobre todo si han sido de reciente aparición, una evolución progresiva, podría estar relacionándose con lesiones ocupativas, la arteritis de células gigantes, que es otro tipo de cefalea que puede generar ceguera en el paciente. Y las otras P's, P4 se relaciona a cuatro P's diferentes, perdón, donde habla de que el dolor de cabeza relacionado al cambio de posición, vale decir que el dolor de cabeza empeora cuando el paciente se encuentra de cúbito o diferentemente a la posición en la que él se presente, cuando se recuesta o cuando se levanta, cuando está en una posición ortostática. Cualquiera de estas características puede mencionarse y no es algo clásico que un paciente tiene con dolor de cabeza y refiera que tanto en el decúbito como cuando se pone en una posición ortostática empeora el dolor. Estas pueden estar relacionadas a fugas de líquido cefalorraquídeo, lesiones ocupativas, etc. Cuando hablamos de la segunda P, una historia clínica previa, vale decir que es un paciente que tiene dolores de cabeza frecuentemente, dolores tensionales, dolores a partes emocionales, etcétera, o una migraña, y que recientemente haya cambiado, recientemente tenga el paciente refiere mayor dolor, mayor intensidad del dolor o mayores números en cuanto a los episodios. Por ejemplo, antes le dolía una vez al mes, ahora le duele 3 veces al día. Entonces, esos cambios son importantes porque puede estar relacionado a una lesión ocupativa que está creciendo, una infección del sistema nervioso que está progresando, etcétera. La otra tres es relacionada al embarazo. ¿Por qué durante los cambios hormonales que presentan las mujeres en estos estadios, en el embarazo y en el posparto, puede generar que se active, que el cuerpo como tal tenga una predisposición a formar coágulos, más procoagulante? Y en este caso puede generar trombosis o lesiones pituitarias o generar vasoconstricción cerebral reversible
por los cambios hormonales que presentan las pacientes que están embarazadas o en el posparto. La segunda letra, la cuarta letra P se relaciona a la precipitación por el valsalva, ¿no? Los pacientes al estornudar, al toser, al agacharse o al esforzarse, al hacer pujo, pueden presentar aumento del dolor de cabeza o exacerbar el dolor, y esta puede ser relacionada a malformaciones de Chiari o lesiones ocupativas de fosa posterior, que son pues entidades que tienen que resolucionarse en una sala quirúrgica. Bien, por si esto tal vez no quedó muy claro, si en realidad pues son diferentes acápites que a nosotros nos tienen que llamar la atención en un paciente que acude a una sala de urgencias con un dolor de cabeza. También tenemos que relacionar este tipo de señales con un tipo de cefalea secundaria. Bueno, la mayoría de estas han visto que son cefaleas secundarias. Secundarias a algo, una lesión ocupativa, secundarias a una infección, secundarias a, etcétera, ¿no? Sobre todo estas de acá, ¿no? La SNUC, síntomas sistémicos, síntomas neurológicos, un comienzo repentino del dolor de cabeza, pacientes mayores de 50 años, y ahí. Bien, otro concepto inicial que hay que entender es, pues, y que hace énfasis en el libro de Harrison, es los mecanismos del dolor cefálico. Cuando tenemos un sistema, y más que todo, ¿no? Cuando el paciente tiene un sistema nervioso sano, más que todos los nociceptores van a detectar el daño celular, ya van a activarse más adelante las vías endógenas activadas inapropiadamente por el daño, por el daño local. Esto está más que relacionado con las vías de transmisión del dolor. Vemos que el dolor se va a transmitir y va a llegar a un centro muy importante de la interpretación del dolor, que es el tálamo. Y el tálamo es el encargado de poder modular el dolor o interpretar el dolor para poder ver si este daño que se está generando se puede ir en contra del mismo, ya sea retirando el estímulo. Tus micrófonos, por favor, no dejan de escuchar la clase. Bien, continuamos. Continuamos con esa parte del mecanismo del dolor. Para entender esto, tenemos que entender cuáles son las estructuras que generan dolor y cuáles no. Independientemente como muchas personas piensen, cuando la persona tiene dolor de cabeza, en realidad no le está doliendo el cerebro, ¿no? El parénquima cerebral no es una estructura que presente algunos receptores del dolor, como había mencionado, o que tenga conexión con vías aldógenas, pero sí algunas estructuras que estén próximas a lo que es el parénquima cerebral o que estén en el mismo conjunto de lo que es el contenido del cráneo, como por ejemplo las arterias, los senos de la dura madre, el tejido conectivo, como los del cerebro, que se puede evidenciar acá, que se relaciona más todo a la cobertura y a la separación de los dos hemisferios, y que esta cobertura de tejido conectivo también es una cobertura para algunas estructuras venosas, como los senos de la dura madre, segmentos proximales de las arterias viales. Entonces, estos cinco elementos están mencionados en el libro de Harrison como estructuras que generan y son los causantes del dolor cefálico, ya sea un dolor de cabeza primario o secundario. Respecto al dolor cefálico primario, este más que todo relacionado a lo que es la migraña y la cefalea tipo tensión, pues están a cargo de lo que es el nervio trigémino a través de su trayecto y las conexiones que trae este mismo par craneal con este centro que había mencionado de que es del dolor, que es el tálamo, y que va, por si acaso, es luego de esto, el tálamo a las cortezas del área de Brodmann, encargadas de la interpretación del dolor, al hipotálamo y a los núcleos vegetativos del tronco encefálico, sobre todo para poder tener ese control de una homeostasis adecuada. Tenemos que tener en cuenta que el trigémino trabaja con terminaciones nerviosas que están próximas a la dura madre y que están también cerca de vasos intracraneales, que son los mismos vasos sanguíneos que se encargan de irrigar al quinto par craneal. Al estar relacionado el nervio trigémino con diferentes funciones en el cráneo, porque es un par craneal vegetativo, va este par craneal manifestarse en su dolor porque es una estimulación excesiva, son mm, estímulos nerviosos constantes
muy frecuentes, desordenados, que no solamente se interpretan como dolor, sino también interpretan como percepción excesiva de ciertos estímulos y al mismo tiempo eferencias que van a generar diferentes tipos de síntomas, de los cuales, sobre todo el trigémino, se encarga de regular el lagrimeo, se encarga de regular la secreción nasal. Los pacientes van a tener congestión nasal, hiperemia conjuntival, tosis, por algunos compromisos de algunos nervios, pares craneales que son oculomotores, por ejemplo, edema periorbitario. Entonces, estos son síntomas, y para que quede un resumen claro, son síntomas relacionados a pares craneales, ¿sí? Y como hemos dicho, mientras haya un compromiso del sistema nervioso, este dolor de cabeza va a ser un dolor de cabeza tipo primario, en la mayoría de los casos. Y este esquema es un poco más resumido y con muchas vías nerviosas a partir de las cuales se inicia de lo que es una estimulación a partir de la corteza cerebral, ya sea esto que todavía sigue en estudio, cómo inicia un episodio de migraña, porque si la ciencia hubiera encontrado cuál es la causa y qué es lo que desencadena un episodio migrañoso, que hay teorías, ¿no? Pero si pues nosotros hubiéramos descubierto como tal cuál es la causa más importante, pues la migraña ya hubiera desaparecido, pero no hay una causa como tal. Se habla de teorías, ¿no? Estímulos, que estos pacientes, por ejemplo, hayan presentado algún tipo de problema emocional, hayan presentado exposición a ciertos alimentos, cafeína, queso, quesos que están con muchos compuestos nitratos, por ejemplo, después de olores muy fuertes, o sea, una hiperestimulación de la corteza cerebral que va a generar que van a mandar una estimulación aferente a centros que van a estar relacionados en otros lugares de la corteza y el mismo tálamo, o al hipotálamo inclusive, y esta estimulación va a llegar a lo que es el nervio trigémino y a las raíces de C1 y C3, perdón. Esto va a generar un sistema que va a inhibir más que todo a lo que va a desinhibir el dolor, porque el trigémino, al ser un par craneal que se encarga de la sensibilidad de la cara, se encarga de inhibir los hiperestímulos del dolor. Entonces, este paciente va a tener una hipersensibilidad en el rostro, ¿no? Y eso forma parte de un reflejo vascular trigeminal. Entonces, los centros del dolor que han sido estimulados y lo que está aquí en el centro, ¿no? Han sido estimulados por diferentes núcleos, sobre todo los que han llegado hasta lo que es la parte cervical, los núcleos espinales, van a poder llegar a hacer que exista una hiperestimulación parasimpática de las arterias carótidas, porque es a partir de este lugar donde también se va a involucrar el nervio facial. Y esto a la larga va a generar una estimulación de los centros del dolor a partir de la conexión del nervio trigémino que llegó hasta acá y estimuló el nervio facial. Dos nervios mixtos encargados de no solo la parte sensitiva, sino la parte motora de lo que es la cara. Entonces, de esta manera se puede ver que la vasodilatación que se genera a partir de una salida parasimpática, toda la parte de los senos carotídeos acá, van a generar una hiperestimulación, una hipersensibilidad a partir en lo que es los diferentes receptores de la sensibilidad en todo lo que es en lo que es la cara. Pero, pues eso es fisiopatología que pues desde luego se puede hablar mucho, hasta media hora de eso, pero que no es algo que haga tanta énfasis en la parte de libros, más que todo hablar de los nervios y los pares craneales relacionados. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender los criterios diagnósticos de la migraña. Estos pacientes tienen repetidos ataques, o sea, no con un solo dolor de cabeza se va a diagnosticar la migraña, tienen que ser varios. Estos deben durar de 4 a 72 horas. Muchos neurólogos promedian ya esta duración a 24 horas. Entonces, la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, el paciente te va a decir que le ha dolido la cabeza durante todo el día o le ha dolido 2 hasta 3 días, como se puede evidenciar ahí. En lo primero que menciona, ¿no? Esta tabla.
Y también hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen un examen físico normal. Necesitamos entender también que al menos dos de las siguientes cuatro características van a representar un ataque de migraña. Dolor unilateral, porque nosotros hemos visto que en la fisiopatología de la migraña había el compromiso de lo que era el sistema carotidio, pero yo hablé no habla de ambos lados, ¿no? La parte de la corteza se estimula solamente en un lado, las terminaciones van y viajan al tálamo y todo, como pueden ver acá, era unilateral, ¿sí? Por tanto, el dolor en el más del 90% de los casos siempre va a ser unilateral. El dolor de cabeza es pulsátil. Al paciente le duele como si fueran latidos. Es el segundo que se menciona acá. Un dolor de cabeza que se agrava con el movimiento. Y es un dolor de cabeza con una intensidad moderada a severa. Es fácil interpretar cuando el paciente llega con un dolor de cabeza de estas características porque tú le preguntas qué estaba haciendo el momento del dolor de cabeza y te va a decir, pues estaba trabajando, estaba en mi computadora o estaba pasando mis clases, estaba en el colegio o estaba en la universidad, etc. Entonces, él te va a decir que le empezó a doler la cabeza poco a poco, que ha notado que el dolor era en un solo lado de la cabeza, que eran tipo latidos, throbbing pain, y que él dejó de hacer lo que estaba haciendo, porque el dolor era muy insoportable, era intolerable. Esa es una parte muy importante porque el dolor de migraña es un dolor de cabeza tipo discapacitante. Muy importante al momento de interpretar los diferentes casos clínicos que ustedes les lleguen o los propios pacientes que les lleguen a una sala de emergencia. Por algo el paciente está viniendo a una sala de emergencia, más allá de que hay algunos pacientes que sí son un poco hipocondríacos. Algunos pacientes, pues sí vienen porque el dolor de verdad es muy intenso y muchas personas tienen diferentes tipos de diferentes maneras de enfrentar al dolor, ¿no? Algunos, por ejemplo, pues empieza a doler un poco ya, y otros no, pero la mayoría de los casos que el paciente llega a una sala de urgencias o que esté pidiendo apoyo o que vaya a un médico a una consulta externa, por un dolor de cabeza es importante porque el dolor de cabeza es una de las entidades al mismo tiempo que más tiene automedicación. Porque los medicamentos con los cuales tú puedes curarte un dolor de cabeza pues son de fácil acceso en la farmacia, ellos mismos te dan el tratamiento en los farmacéuticos. Entonces, que no le esté ayudando un tratamiento convencional, pues llama la atención porque es un dolor pues de una intensidad importante. Entonces, al menos dos de esas cuatro características en el dolor que el paciente te describe. Adicional a esto, podría haber otras características también, como por ejemplo que el paciente esté relacionando su dolor con náuseas y vómitos. Ok, una característica que mencionan algunas escuelas de neurología, que después de haber vomitado, el paciente ha sentido mejoría en el dolor de cabeza. También relacionado a fotofobia y fonofobia, vale decir que cuando tú le valoras las pupilas, este paciente está haciendo un examen físico, te das cuenta que la luz empeora su dolor de cabeza o él no puede tolerar la luz. Es un estímulo muy intenso y hemos mencionado que aquellos estímulos que sean muy agresivos para la corteza, como por ejemplo la percepción de la luz o la percepción de sonidos muy intensos, van a hacer que ese mismo pasos, pues, esos mismos pasos fisiopatológicos vuelvan o puedan continuar o estén constantemente volviendo a pasar, ¿no? Entonces, la fotofobia y la fonofobia son muy importantes, sobre todo porque igual estamos relacionándolo con los pares craneales y que estas son funciones que se pueden, más que todo, percibir a partir de los mismos. Entonces, si el paciente menciona que durante el episodio de dolor no puede tolerar la luz, no puede tolerar los sonidos fuertes, pues este paciente, pues un paciente que probablemente tenga una crisis de migraña. Es clásico el paciente que tiene esto porque él mismo deja de hacer lo que estaba haciendo, deja de pasar las clases, deja de trabajar, deja de hacer lo que estaba haciendo y se va a su cuarto donde está oscuro, donde hay un poco más de silencio y eso es lo que él te va a describir, ¿no? En sus episodios de dolor, que pues no puedo tolerar el dolor, es muy fuerte, me tomo tales pastillas, no me ayudan
Y la única manera en que me pueda recuperar es descansando. Y no me recostar porque no está haciendo movimiento, porque en un lugar donde él pueda descansar es un lugar donde no hay ruido, donde no hay sonido, donde no hay luces. Entonces es fácil interpretar un episodio de migraña, ¿no? Con estos detalles que les he dado acá, pues desde luego van a poder ustedes entender mejor esto. ¿Qué hacer cuando tenemos, es un cuadro que también he visto un cuadro parecido que he visto en el Harrison, en el cual habla de lo que se tiene que hacer cuando tenemos pacientes con un episodio de migraña muy fuerte, pacientes que llegan a emergencias con una crisis migrañosa muy refractaria muchas veces a antimigrañosos que ellos mismos toman, ergotamínicos, etcétera. Entonces, dentro de lo que son esto tal vez es un poquito muy difícil de hablar en nuestro medio, porque en Bolivia hay algunos medicamentos que no los tenemos. Muchas ciudades no tienen triptanes. Bolivia como tal es muy difícil encontrar ácido valproico en ampollas, hidroergotamina en ampollas. Pero es importante que lo sepamos, porque no por el hecho de que no lo tengamos en Bolivia, no lo vamos a saber. Es importante que los pacientes que tienen migrañas se hidraten bien porque han tenido vómitos, recuerden, y están en un estado tan importante o sea, con una discapacidad tan importante que ya ni siquiera se preocupan por comer o tomar líquidos. Generalmente vienen deshidratados. Lo primero que se tiene que hacer es, bueno, si hemos dicho, darle un ketorolaco endovenoso y considerar dar un triptán, en el caso de que se cuente con los mismos. Cuando no haya mejoría, intentar dar un antagonista del receptor dopaminérgico. En nuestro medio el más frecuente, la metoclopramida. Hay otras opciones también, pero el que más se encuentra ahí es la metoclopramida en nuestro medio. Si no hubiera mejoría, tratar de utilizar corticoides, dexametasona. Si no hubiera mejoría, podemos utilizar antiepilépticos endovenosos. En algunas escuelas de neurología utilizan la mitad de la dosis que se utiliza generalmente para impregnar a un paciente. Entonces, esas cosas son importantes al momento de entender y manejar un paciente y casi como las últimas escalas, infusiones de lidocaína endovenosa, pero siempre y cuando tener en cuenta que los pacientes requieren una monitorización cardíaca y una administración lenta sobre todo. Sí, son cuatro escalas que se pueden utilizar y cosas que podemos usar en el medio: ketorolaco, metoclopramida, dexametasona, antipilépticos endovenosos y al final lidocaína endovenosa. Entonces, esto les puede servir a algunos que trabajan sobre todo en salas de urgencia. Todo esto son recomendaciones nivel uno, ¿sí? Nivel uno desde el 2014, la Sociedad de Dolor de Cabeza Canadiense ha dado ese tipo de recomendaciones para el tratamiento de dolor migrañoso en la sala de urgencias. Y esto sobre todo porque esto es algo que ellos tienen mucho, o sea, unos pacientes con migraña y que al mismo tiempo les genera un poco de pérdidas económicas como tal a los servicios de salud, porque el hecho de que no identifiques bien una migraña te va a hacer cosas que no tienes que hacer, pedir exámenes complementarios que no debes pedir. Un paciente con migraña no se le debería pedir un estudio de imagen. Un paciente con migraña no se le debería pedir un estudio de electroencefalografía, por ejemplo. Entonces, porque tú no has necesitado nada para diagnosticar, no has necesitado un estudio o pedirle un examen de sangre, nada. Haciéndole una análisis adecuada, entendiendo que el dolor de cabeza por migraña es así, es de esta manera, pues puedes diagnosticar la migraña. Les dije que más del 80% es la anamnesis que le das a tu paciente. Otro tipo de cefaleas primarias relacionadas al quinto par craneal, las cefaleas en racimos, la hemicrania paroxística, que tienen estas diferencias porque se parecen mucho. Sí, estos dolores de cabeza parecen mucho porque pues están relacionados con mecanismos fisiopatológicos relacionados a los pares craneales. Pero acá en este cuadro se puede evidenciar las diferencias más importantes. Por ejemplo, los pacientes que tienen migraña crónica, ellos les duele porque ese es un dolor de cabeza diario. Cuando hay una migraña crónica, pues se cronifica y empieza a tener dolores de cabeza diarios, porque la migraña que les he mencionado diapositivas antes es una migraña que generalmente se evidencia una o dos veces al mes máximo. Cuando esta se cronifica o está descontrolada y se vuelve diaria, recordar que el dolor de cabeza dura más de 4 horas. Aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza tipo tensión, emocionales, que tienen problemas, etcétera, que
refieren que tienen un dolor más que todo en la región de la nuca y en los músculos del cuello. Son otros pacientes que igual tienen más de 4 horas, o sea, duración del dolor es de más de 4 horas. Aquellos pacientes que tienen un dolor de cabeza menor a 4 horas, son aquellos que tienen cefalea en brotes, hemicráneas paroxísticas o el SUN y el SUNA, que están relacionados más que todo a dolores de cabeza, que son pacientes que en un lado de la cara tienen hiperemia conjuntival, el ojo rojo, tienen lagrimeo, y estos pacientes pues te van a mencionar que el dolor de cabeza les dura solo unos minutos, unas horas, y es una manera en la cual nosotros podemos diferenciar si este paciente tiene una cefalea primaria tipo migraña o relacionado a otro tipo de trastornos, volviendo a mencionar que estos trastornos que están acá en la mitad de la tabla son trastornos muy poco frecuentes y que pues generalmente a veces lo ven los médicos neurólogos. Bien, respecto a la cefalea nueva, diaria y persistente, son pues, parámetros que vamos a ir hablándolo más adelante. También hay otro tipo de dolores, ¿no? Como los secundarios a algo, ¿no? Pacientes que han tenido dolores de cabeza secundarios a golpes en la cabeza, secundarios a algunas inflamaciones, arteritis células gigantes, sarcoidosis, una de es muy poco frecuente, etcétera. Yo hemos hablado de causas secundarias, ¿no? Causas primarias, secundarias. Esta es una tabla que usa la Academia Americana de Neurología y gusta ponerlo acá porque también nos ayuda a... puedo decir que desenvuelve un poco mejor cómo está esta tabla y acá por lo menos nos ayuda a entender mejor cómo es esto. Cuando hablamos de el dolor de cabeza tipo clúster, generalmente este es un dolor de cabeza que puede durar de 15 a 180 minutos. Diferencia de la migraña parasítica que dura de 2 a 30 minutos, o la que es el SUNA, que de hecho que tiene dolores, manifestaciones en la cara de un solo lado, dura 600 segundos por máximo, ¿no? Entonces, Doctor, una pregunta, ¿no se puede traducir en español eso? Está en inglés. lo vamos a pasar traducido a sus diapositivas, o sea, cuando lo pasen, ¿no? Ah, ya, gracias, doctor. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿verdad? Y también la relación en cuanto a lo que es el femenino masculino, con pacientes que tienen dolores tipo clúster, que son más frecuentes, por ejemplo, en los varones, la micronephrosis próstata más en mujeres, el tratamiento que va a responder a la micronephrosis próstata más fue la indometacina, y también como pasa en la micronephrosis continua, que son pacientes que pueden tener dolor hasta días. Entonces, otros que van a responder a antiepilépticos como la motrigina y el topiramato, que son los dolores de cabeza unilaterales, y diferentes de sus diferentes características que acabo de mencionar. Este otro cuadro igual lo menciona el libro de Harrison, mencionando que hay dolores de cabeza que pueden considerarse graves, y es lo que me mencionado también en un principio, en algunas banderas rojas, que haya la peor cefalea, peor dolor de cabeza percibido, un dolor de cabeza muy intenso, empeoramiento en los últimos días, dolor que dificulta el sueño. Entonces, estas cosas nos permiten a nosotros entender que el paciente no está recibiendo un tratamiento adecuado. ¿Cuándo pedimos resonancia magnética en un paciente? Bueno, la resonancia magnética en nuestro país es muy limitada y esto a veces lo utilizamos en algunas escuelas las americanas porque esto, cuando hay la disponibilidad, o los seguros médicos tienen la disponibilidad de usar resonancia magnética, a veces aprovechan mucho este beneficio y le piden a todos los pacientes con dolor de cabeza. Pero solamente se debería pedir a pacientes en los cuales estemos sospechando de anormalidades de la presión intracraneana, que habíamos dicho que son pacientes que presentan un aumento o empeoramiento del dolor de cabeza cuando hay cambios de posición, cuando están recostados o están sentados. Otros dolores de cabeza, cuando estamos sospechando de una infección, pacientes que están con mucha hipertermia o que ya presentan en sus exámenes hematológicos un desnivel izquierdo. Enfermedades neoplásicas, por ejemplo, pacientes que han tenido antecedentes, ustedes estén teniendo los últimos meses síntomas B, ¿no? Que hayan perdido peso, que hayan estado diagnosticados previamente de alguna enfermedad neoplásica.
Entonces, cuando sospechamos de cambios en la presión, cambios o una infección o una neoplasia, es cuando se debe pedir una resonancia magnética. Por otro lado, aquellos pacientes que hayan presentado, bueno, que les estamos pidiendo estos mismos estudios de imagen, también les pediremos esto, ¿no? Estudios de laboratorio, sobre todo la velocidad de electrosedimentación, función lumbar solo en algunos casos, sobre todo en pacientes en los cuales sospechemos cefaleas secundarias a cambios de presión. Pacientes que han tenido alteraciones en el fondo de ojo, que quiere decir que estén teniendo una presión intraocular muy importante. ¿Qué más? Ya pasándonos a otro tipo de dolores de cabeza, ya la cefalea secundaria, porque ya hemos hablado bastante de la primaria. En la cefalea secundaria, nosotros hemos visto que el dolor de cabeza se justifica por algún trastorno exógeno. Puede ser meningitis, como pueden verse acá, un tumor cerebral, hemorragia subaracnoidea, glaucoma. Secundaria a la meningitis, pues la triada clásica, ¿no? Fiebre, rigidez de nuca, disminución del estado de conciencia, que se puede evidenciar con un examen físico al momento. También que el mismo se exacerba con lo que es la oculomotilidad, que el paciente le hace valorar si te colabora, porque algunos pacientes, la mayoría de ellos está con compromiso del estado de conciencia. Si lo hicieran, pues ellos tienen mucho dolor al momento de realizar los movimientos oculares. Los pacientes tienen la indicación de una punción lumbar diagnóstica porque solamente viendo la calidad del líquido cefalorraquídeo, el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo nos va a evidenciar una infección. Otro tipo de dolores de cabeza secundarios a la hemorragia intracraneal, por ejemplo, que generalmente ocurren en pacientes hipertensos mayores de edad, los cuales tienen y van a describirlo como el peor dolor de cabeza de su vida y que llegan a tener un dolor de cabeza que llega a aumentar simplemente en 5 minutos y luego más allá de esos 5 minutos se quedan con ese dolor de cabeza de gran intensidad. Puede que estos pacientes ya previamente tengan un dolor de cabeza que haya empezado, o sea, que ellos hayan tenido, y refieren que hace 2 o 3 días han tenido un dolor de cabeza intenso, lo que se conoce como cefalea centinela, no solamente visto en la hemorragia intracraneal, sino en rupturas de aneurismas y en dolores de cabeza relacionados a lo que es una hemorragia subaracnoidea, inclusive. Hay algunos pacientes y trastornos vasculares que presentan rigidez de nuca. Estos pacientes están relacionados a una hemorragia intracraneal del tipo subaracnoideo. Esos pacientes tienen una indicación de una punción lumbar diagnóstica, porque al ser una hemorragia, tú vas a evidenciar dentro de la calidad del líquido cefalorraquídeo glóbulos rojos. Entonces, evidencias los glóbulos rojos dentro de lo que es un citoquímico de punción lumbar y vas a poder interpretar esto como una hemorragia del sistema nervioso. Respecto al dolor de cabeza secundario a tumores, el 30% de los pacientes que tienen tumores en el cerebro, solo un 30% van a presentar dolor de cabeza. Se van a mencionar que es su síntoma más importante, un tercio, por así decirlo. Y a diferencia de lo que era el dolor de cabeza por un trastorno vascular, que era repentino, el peor dolor de cabeza de su vida, relacionados a los tumores es un dolor progresivo. Es un dolor que poco a poco fue aumentando, que a medida que pasaron los días el paciente notó que el medicamento que siempre le servía para el dolor de cabeza ya no le funciona. También que está exacerbado por maniobras de Valsalva. Es al paciente en la valoración que le haces que pueda imitar o haga como que está tosiendo y refiere que el dolor empeora, ¿no? Aquellos tumores relacionados a exacerbación de la maniobra de Valsalva son aquellos tumores de fosa posterior. Por otro lado, también estos dolores de cabeza están relacionados con cambios posicionales, al igual que eran aquellos dolores de cabeza relacionados a pérdida o excesivo líquido cefalorraquídeo, que están en algunos otros, que vamos adelante lo vamos a desarrollar un poco. Y es un imitador de la migraña, porque estos dolores de cabeza suelen relacionarse a náuseas y vómitos. Debemos mencionar que uno de los criterios adicionales de migraña se relacionaba a lo que eran vómitos, ¿no? Pero es uno de los más grandes imitadores de la migraña, son los tumores del sistema nervioso. Esta es una entidad muy poco conocida, pero muy frecuente. Muchos médicos generales, médicos internistas, muchas veces tienen muchos problemas en diagnosticarlo,
Precisamente porque muchos textos mencionan que no es muy frecuente, pero en realidad sí lo es. Esto se da porque existe una autoinmunidad, si queremos entenderlo así, porque es un proceso inflamatorio, una, un ataque autoinmune hacia lo que son los vasos sanguíneos, pero no todos los vasos sanguíneos, sino más que todo a la arteria temporal. Entonces, esta vasculitis temporal va a generar, y como se puede ver en esta imagen, que estos pacientes, al ser este un proceso inflamatorio muy importante, se puede evidenciar que estas mismas han crecido en lo que es el volumen y se puede evidenciar el paciente presenta lo que es aquí una visible y palpable arteria temporal. Y específicamente el paciente tiene un dolor de cabeza intenso localizado a este nivel. Y al ser la arteria temporal que tiene unos afluentes cerca de lo que son las arterias que se encargan de la irrigación de la retina, si este proceso inflamatorio continúa, estos pacientes, dentro de la evolución de su dolor, van a mencionar que tienen disminución de la agudeza visual. Y al tener disminución de la agudeza visual, pueden estos pacientes, si es que no se les trata, si es que no se les da corticoides, porque es un paciente que tiene un proceso inflamatorio autoinmune, tiene que darse corticoides. Si no se les da los corticoides, son pacientes que pueden llegar a tener ceguera por una neuropatía óptica isquémica. En la mitad de los pacientes se ha visto esta complicación. Por lo tanto, es importante entender que un paciente mayor de edad que viene con dolor de cabeza localizado a nivel temporal y que al mismo tiempo tiene un poco de alopecia a este nivel, pues puede quedarse ciego si es que tú no lo diagnosticas en el momento que tenías que hacerlo. Dentro de lo que es, y no es tan difícil el diagnóstico porque esos pacientes también tienen otros síntomas. También les duelen los músculos, también tienen caída de la mandíbula, han perdido peso, tienen alopecia, como había mencionado, en la región temporal, tienen hipersensibilidad en la región, en la inserción del cabello en la región temporal. Es un dolor refractario a AINES. Estos pacientes han tomado múltiples medicamentos y no les ha ayudado porque lo único que les va a ayudar es el corticoide, prednisona 80 miligramos día por 4 a 6 semanas, bajando a dosis progresivas posteriormente. El diagnóstico se hace con la biopsia de arteria temporal, pero no puedes esperar a que te salga el resultado de biopsia para darle un tratamiento. Si este paciente tiene los síntomas clínicos claros que se han mencionado y menciona el libro de Harrison, si tiene los síntomas que te he dicho, pues tienes que iniciar el tratamiento cuanto antes. Pues una enfermedad autoinmune tiene que empezar su tratamiento lo más pronto posible. Es una norma dentro de lo que es la medicina interna en la más del 80% de las enfermedades mediadas por autoanticuerpos. No vas a esperar a que salga el resultado de biopsia para darle el tratamiento. Tú tienes que dar el tratamiento lo más pronto posible porque también puedes diagnosticarlo con resultados de laboratorio. Reactantes de fase aguda elevados, la velocidad de eritrosedimentación elevada o, en todo caso, el PCR. Por eso mencionaba en diapositivas pasadas que un estudio importante en un paciente con dolor de cabeza en estudio es los reactantes de fase aguda. Otro tipo de dolor de cabeza secundario, por ejemplo, secundaria glaucoma. Estos pacientes igual tienen náuseas y vómitos, también pueden tener una migraña y inicia con un dolor ocular intenso. ¿Sí? Un dolor ocular intenso junto con una cefalea, que es casi diaria, puede relacionarse a una secundaria glaucoma. Estos pacientes también tienen el ojo enrojecido, midriasis y una pupila fija. Entonces, estos pacientes también tendrían que verse de manera paralela junto con un oftalmólogo. Otra entidad es esta, ¿no? Cefalea crónica diaria, que es otro motivo de consulta muy frecuente. Pacientes, te digo que la cefalea los pacientes lo enfrentan en sus casas, lo enfrentan en el día a día y lo resuelven muchas veces. Entonces, el dolor de cabeza, esos pacientes lo resuelven por la automedicación, medicamentos que les dan los farmacéuticos, pero más adelante se puede ver que esos pacientes son refractarios a este tipo de dolor, de tratamientos y Dani, llegan a consulta con dolores de cabeza. Bien, entonces, pacientes que te van a mencionar que han no, tenido durante el mes, por favor apague su micrófono.
Son pacientes que mencionan que al menos durante todo el mes, 15 días han tenido dolor de cabeza. En resumen, les duele la cabeza todos los días. 4% de los pacientes adultos mencionan ese trastorno. Creo que es algo que está muy, no sé, mal dicho porque es algo más frecuente, pero en el texto lo menciona como 4% si lo vamos a manejar. Este dolor de cabeza puede ser primario, secundario o mixto. Pacientes que tienen, por ejemplo, un dolor de cabeza tipo tensional y al mismo tiempo tienen un dolor de cabeza secundario a una infección. Cuando se trata de una cefalea primaria, el tratamiento, amitriptilina 1 mg/kg peso. Si es una cefalea secundaria, o sea, una cefalea primaria hemos visto las herramientas para diagnosticarla. Síntomas relacionados a los pares craneales. Cefalea secundaria dentro de la anamnesis, dentro de la valoración del examen físico se han encontrado algunas cosas más. El SNUP. Tratarás la causa antes de empezar algún tratamiento más específico como la amitriptilina. Este tipo de dolores de cabeza resistentes a fármacos, resistentes a analgésicos, han sido tan estudiados que se han utilizado medicamentos relacionados a anticuerpos monoclonales, relacionados a la calcitonina, el CGRP, y otros también relacionados y que se hacen un poquito más intervención, como la neuromodulación, a través de pulsaciones magnéticas, como se ve en el dibujo, y estimulación del par craneal 10 que habíamos mencionado dentro de la fisiopatología, que habíamos mencionado al par craneal 5 y al 7, pero cuando se cronifica ya hay la intervención del par craneal 10. Entonces, ¿qué tipo de cefaleas? Es una pregunta de examen. ¿Qué tipo de cefaleas están relacionadas a la resolución con neuromodulación o anticuerpos monoclonales? La cefalea en brotes, hemicrania paroxística, SUNA, SUN y la hemicrania continua. Que han sido dolores de cabeza que mencioné en diapositivas atrás, que se parecen mucho a una presentación de migraña. Y eso es igual una recomendación nivel 1 que se maneja en las escuelas de neurología desde el año 2016. Entonces, esto fue publicado por la revista de Headache y es conocido como el estudio ACT-1, ¿no? En los cuales se ha podido evidenciar que la estimulación no invasiva del nervio del par craneal 10 ha mostrado buenos beneficios en dolores de cabeza, sobre todo acá en el dolor de cabeza tipo clúster, que está relacionado, que es relacionado a lo que hemos dicho como la cefalea en brotes. Respecto a la variedad y el abuso de los fármacos, porque esto para algunos puede ser un concepto nuevo. El hecho que te den analgésicos y que tú tomes analgésicos todos los días puede generarte un dolor de cabeza porque estás generando un desequilibrio a partir de lo que son los estímulos de la sensibilidad. Estás generando un desequilibrio en la percepción del dolor. Todos esos centros encargados de la percepción del dolor frente a una ingesta continua y diaria de analgésicos genera lo que es una respuesta paradójica y una hiperestimulación de las percepciones dolorosas. Entonces, si el paciente te menciona que le duele todos los días la cabeza y que todos los días toma ketorolaco, todos los días toma ibuprofeno y pese a eso sigue con dolor, este paciente entra dentro de la categoría de dolor de cabeza asociado a abuso de fármacos. ¿Y cuál es el tratamiento? Retirar estos medicamentos. Y el paciente se sorprende porque pues, le dices que deje de tomar los analgésicos. Pero no es una reducción pues súbita, tienes que hacer una reducción del 10% por semana más o menos. Y este caso sí puede solucionarse con un analgésico, pero a una dosis muy baja, naproxeno 500 miligramos cada 12 horas. Es el único analgésico. También el aspirina y también antagonistas de medicamentos como el ondansetron, la domperidona, que están relacionados más que todo a antagonistas del 5-HT3. Son medicamentos que también se pueden utilizar, pero en el manejo intrahospitalario, ¿sí? Al paciente con una cefalea por abuso de fármacos, uno le vas a retirar todos los otros analgésicos que están generando el dolor de cabeza de manera semanal, poco a poco, y asociarlo en aproximadamente dosis bajas cada 12 horas. Esos medicamentos le van a ayudar al paciente a estar libre del dolor de cabeza. ¿Qué más? Respecto a la cefalea primaria persistente, lo menciono otra vez, dolor diario, le duele todos los días la cabeza. Y que es un dolor de cabeza, al ser primario, es un dolor de cabeza que
Recuerden bien esto, que es un concepto de neurología igual. Todo dolor primario es un dolor de cabeza que es bien descrito por el paciente. El paciente te va a describir como nadie cómo le duele la cabeza, qué es lo que le genera el dolor, cómo empieza, qué es lo que le empeora el dolor de cabeza. En el caso de los dolores de cabeza tipo migraña, el paciente sabe que le hace mal cierta comida, le hace mal ciertos olores, sabe qué días van a venirle, por así decirlo. La migraña conoce su aura, entonces son pacientes que conocen bien su dolor. Los de la atención, igual. Saben que algún problema que tengan en su oficina, en su trabajo, en su casa, un coraje que hayan hecho, saben cuál es su exacerbante, saben cuál es el dolor que va a desencadenar su dolor y saben cuánto va a durar y saben qué medicamentos le ayudan y cuáles no le ayudan. Mientras mejor te describa el dolor de cabeza del paciente, es un dolor de cabeza primario. Pero cuando el dolor de cabeza es difícil de describir, o sea, dice, pues me duele así una vez, otro día me duele así, pues es secundario, como ya lo hemos ido describiendo en las diapositivas pasadas. Vamos a hablar, para poder acabar esta clase de dolores de cabeza, pues que es un poquito extenso, pero voy a hablar con esas entidades que son un poco conocidas, pero sí están descritas en el libro de Harrison, por lo que hay que entenderlas y conocerlas. Dos tipos de dolores de cabeza finales, ¿sí? No relacionados a los previos, ¿no? Estos son otro tipo de dolores de cabeza y estos son generados por poco líquido cefalorraquídeo o exceso de líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cuándo un paciente pues va a tener una disminución de líquido cefalorraquídeo así usando la lógica? Pues serán pacientes a los cuales se les ha hecho una punción lumbar, se les ha retirado mucho líquido, pero pues no siempre pasa esto, ¿no? Hay alguna predisposición genética en el biotipo del paciente que pues son respuestas no esperadas. Esto no quiere decir pues que le vas a prohibir a tus pacientes o a tus familiares cercanos hacerle una punción lumbar. Si hay que hacerla, hay que hacerla. Esto a veces es una respuesta idiosincrática. Entonces, cuando hay un dolor de cabeza por disminución de líquido cefalorraquídeo, el dolor de cabeza va a ser va a ser de la parte de la región occipital hasta la región frontal. Y también es dependiente de la posición. Este dolor de cabeza va a ceder en la posición de decúbito. Se va a recostar y el dolor de cabeza va a estar, se le va a aliviar. Menciona antecedente de punción lumbar. Pacientes que han hecho mucha valsalva, que han empujado mucho, que hayan realizado mucha actividad física últimamente, muchas pesas. Hay unos pacientes que no estén acostumbrados. Estos pacientes pueden verse, o sea, puede ocurrir esto, pues que se haya colocado una inyección epidural, algunos pacientes que han recibido anestésicos, por ejemplo, y puede ser una lesión esperada hasta 12 días después de haber tenido la intervención. Son dolores de cabeza de los pocos, que mejoran con cafeína, por si acaso. Pregunta de examen también. Y que, pues, por ejemplo, el tratamiento se lo va a realizar con cafeína y solución salina fisiológica. Esto, pues, como recomendación en hospitales un poco tienen acceso a medicamentos de todo tipo. Eso los pasan de manera endovenosa en 2 horas. Pacientes que reciben parches de sangre o tratamiento con teofilina, que responden bien a estos tipos de tratamientos, pues tienen el diagnóstico de disminución de líquido cefalorraquídeo. En su resonancia magnética, estos pacientes van a presentar como un cerebro bien deshidratado. O sea, la resonancia magnética va a evidenciar un cerebro más chico de lo normal. Por tanto, todo lo que no es parénquima, por ejemplo, los senos venosos, las meninges, van a resaltar más. Ahora, por otro lado, cuando se habla de cefalea por aumento del líquido cefalorraquídeo, o sea, ahora usando igual la lógica, ¿qué entidades pueden aumentar un líquido cefalorraquídeo? Algunas entidades, y una que es muy importante, que está relacionada a igual, a algo que mencioné en algunas diapositivas anteriores, pero esta igual tiene una implicación con los cambios hormonales, más que todo en los cambios hormonales femeninos, y aquellos pacientes que tienen mucha predisposición a presentar picos de progesterona, estrógenos muy frecuentes, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con obesidad, entidades o pacientes que estén generándose mucho exceso de lo que es dióxido de carbono, las roncadoras,
ahí está una de las que roncan en las noches y tienen mucho dióxido de carbono, que químicamente va a generar que se pueda formar más líquido cefalorraquídeo y sean pacientes que presenten un aumento del líquido cefalorraquídeo. A lo contrario del otro, en la disminución del líquido cefalorraquídeo, el paciente se recostaba y estaba muy bien. Acá, cuando se recuestan, el dolor de cabeza empeora. Los pacientes no pueden dormir, ¿sí? El dolor de cabeza es holocráneo, le duele toda la cabeza. Tiene síntomas oculares. Estos pacientes mencionan que llegan a perder la visión por completo a momentos, la llegan a recuperar en otros momentos porque tienen una sintomatología muy fluctuante. La resonancia magnética va a evidenciar evidentemente una alteración a nivel de lo que son la presión la disminución de la percepción de los surcos cerebrales, porque este cerebro está muy dilatado, hay mucho líquido cefalorraquídeo. Los globos oculares van a evidenciarse como ponchados, o sea, aplanados. Y el de tratamiento, punción lumbar, porque estos pacientes tienen mucho líquido cefalorraquídeo, vas a retirar 20-30 mililitros y el paciente va a presentar mejoría del dolor de cabeza en la pospunción lumbar. Después de hacer la punción, el paciente refiere mejoría del dolor de cabeza. Los libros de medicina interna hablan de un retiro de 20-30 mililitros, pero en la práctica de neurología, cuando se le hace la punción lumbar, se deja de hacer la punción cuando el paciente, durante la punción, te menciona que ya mejoraron su dolor de cabeza. El tratamiento adicional, acetazolamida, 250-500 miligramos cada 12 horas, uso de topiramato. Y en pacientes que tengan esto muy refractario, pacientes en los cuales ya hayan sido vistos por un médico del sueño, se les haya podido controlar la parte de los ronquidos con un equipo de CPAP, por ejemplo, y sea muy refractario, como tratamiento de última instancia, los neurocirujanos realizan una derivación ventriculoperitoneal. Todo ese líquido adicional y en exceso que se forma se va a derivar a la región peritoneal. Igual es una recomendación clase 1, ¿sí? Esto pues no ha sido recomendado por experiencia, sino ha sido recomendado por múltiples estudios que se han realizado en diferentes hospitales con múltiples pacientes. El efecto de la acetazolamida en pacientes que presentan hipertensión intracraneal idiopática se ha podido evidenciar que existe una mejoría a partir del uso de la acetazolamida. Aquí tengo este gráfico muy importante. Personas, mujeres con este tipo de biotipo, obesas, jóvenes, son personas que tienen un mayor riesgo a presentar un dolor de cabeza del tipo pseudotumor cerebri. También hay otras características que presentan estos pacientes y lo menciona el libro de Harrison. Hipervitaminosis A, uso excesivo de esteroides, intoxicación con tetraciclinas, ácido nalidíxico, etcétera. Estos pacientes pueden llegar a presentar ese tipo de dolor de cabeza y en el fondo de ojo se ve edema, en la que es la parte de la retina, papiledema, cerca de la retina, que le generan al mismo tiempo al paciente alteración de los campos visuales. Ellos llegan a perder la visión a nivel de lo que son el área concéntrica. El tratamiento, como he dicho, a los pacientes hay que hacerle urgente una punción lumbar para retirar ese exceso de líquido cefalorraquídeo. Hay otro tipo de dolores de cabeza, ¿no? Pacientes que de manera reciente dicen que su dolor de cabeza ha pasado, pero ha ido empeorando. Pacientes que han tenido traumas, ¿no? Golpes en la cabeza, accidentes laborales, accidentes automovilísticos y dolores de cabeza que se asocian a mareo, vértigo y que a veces en el estudio neurológico se ven imágenes normales. Este tipo de dolores de cabeza se van a tratar con amitriptilina, y también algunos van a requerir anticonvulsivos, ¿no? Valproato, gabapentina, topiramato. Otra vez, el dolor de cabeza es muy importante abordarlo con una adecuada anamnesis. Le dirás al paciente que llega a tu consulta, ¿ha tenido un golpe de cabeza reciente o el que usted llegue a acordarse? Y pues de seguro les van a avisar, ¿no? Que pues sí ha pasado eso. Pero ahora cuando hablamos del post-trauma no nos referimos pues a golpes como en el gráfico que se ven acá o el que se ve acá, sino también otro tipo de traumas en el sistema nervioso central. Pacientes que han tenido el antecedente de una meningitis viral, relacionados sobre todo en muchos casos a traumas o trastornos que han generado muchos disturbios en el sistema nervioso como el herpes, la meningitis por herpes,
parasitosis en nuestro medio, más que todo la neurocisticercosis, secciones de carótida, hemorragias subaracnoideas, cirugías intracraneales. Estos también son conocidos como traumas previos, ¿no? O sea, no siempre un golpe. También podemos relacionarlo a aquellas entidades que han generado muchos disturbios en el sistema nervioso o hayan requerido de una internación. Todas estas entidades, las últimas cinco, excepto la parasitosis que puede ser tratada, ¿ves? Puede ser tratada, pero no es lo ideal en un consultorio. La mayoría de estas entidades todas se ven en pacientes que se han hospitalizado. Entonces, el paciente te mencionará, sí, alguna vez me hospitalicé en una sala de neurología, en una sala de medicina interna, 2, 3 semanas por tal motivo. Eso también es un trauma, ¿no? Y puede generarle hasta 10 o 20 años después un dolor de cabeza. Bien, como conclusiones. El primer nivel de atención debe estar preparado para identificar causas secundarias del dolor de cabeza porque son generalmente los dolores de cabeza que van a llevar a la muerte del paciente. Por eso se debe identificar adecuadamente banderas rojas. También se debe tener en cuenta que las banderas rojas, la acumulación de las mismas nos va a llevar a pedir estudios de imagen y referir al paciente a una especialidad, neurólogo, sobre todo. En caso de sospechar una cefalea primaria, el paciente tiene edades cortas, o sea, es un niño que estaba en la escuela y tuvo un dolor de un tipo migraña, tuvo un tipo de dolor de cabeza tipo migraña, casi un 90% de las veces se va a relacionar a un debut migrañoso. Pero no es algo sine qua nime. Los últimos estudios de epidemiología, bueno, la mayoría de ellos menciona que el pico de migraña está entre los 30 a 40 años. Y el otro pico está en lo que es las primeras edades, ¿no? Las niñas, niños o adolescentes que han sido retirados de la escuela porque no han podido continuar pasando clases. Recordar otra vez que el dolor de migraña es muy discapacitante. La cefalea que se autolimita con AINES en la mayoría de los casos van a ir empeorando, por lo cual se debe estudiar pues en los tipos de causas, ¿no? Por ejemplo, el dolor pueden ser dolores de cabeza que están progresando como los tumores o algunos tipos de trombosis cerebrales que pueden ser hasta 14, 21 días, que pueden estar empeorando progresivamente y muy lentamente. Hay que tener en cuenta las banderas rojas una vez más. También hay que enseñar al paciente que debe conocer su cefalea, pero que ellos ya lo hacen por sí solos, como hemos dicho en las cefaleas tipo primarias, porque esto va a ayudar que ellos puedan tener una calidad de vida adecuada, saber qué alimentos le pueden empeorar la migraña, tener en cuenta qué medicamentos les sirven, cuáles no, etcétera. Entonces, que el paciente conozca su dolor también ayuda a que él tenga una mejor calidad de vida. Y eso sería todo por ahora, pues un tema extenso, lo hemos resumido y espero que se haya podido pues hablar de lo más importante. Doctor, buenas noches. Yo tengo una consulta. Adelante. Doctor, disculpe. eh, bueno, con todo lo que usted ya nos acaba de refrescar, ¿no? Todo lo que nosotros ya sabíamos. Doctor, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de una persona que efectivamente tenga, a lo que estoy viendo ahora, todos los síntomas de una cefalea de tipo primaria? Por ejemplo, este es mi caso, doctor, que, bueno, yo ya estaba a punto de, bueno, en estos días, ¿no? De irme a hacer un examen de imagenología a neurocirugía, porque, pues bueno, mi cefalea, yo la tengo esto desde que tenía mis 15 años. Actualmente tengo 26 años y se ha ido cronificando, se podría decir. Yo, doctor, tomaba bastantes migranol, porque de verdad era algo que no podía soportar y estaba todo bien, pero hace ya 6 meses que el Migranol no me hace nada y como usted dice, doctor, es un dolor discapacitante realmente. Entonces yo he empezado a tomar otro medicamento que es el Cofar Gold Forte y pues viendo todo lo que me ha explicado, yo sé que lo quizás esté haciendo mal. Entonces, doctor, no sé quién me podría aconsejar si realmente ir y hacerme esa imaginología a pesar de lo que usted me ha enseñado ya o sacar una cita directamente con neurología o no sé, doctor, por favor. Ah, sí, algo más. Y doctor, también aparte del maltratamiento, ¿no? Y del uso y abuso de los AINES, eh, ¿qué más hace que se cronifique más una cefalea, doctor?
Bueno, vamos a responder poco a poco las preguntas que me han hecho. Sobre todo esta parte del qué cronifica un dolor de cabeza. Pues cronifica un dolor de cabeza el hecho de que no se sepa exactamente qué tiene el paciente, ¿no? Y es lo que está pasando con usted, ¿no? Si es una cefalea primaria o una cefalea secundaria, desde luego. Son muchos años para que una cefalea secundaria algo esté desarrollándose. Generalmente son emergencias. Esta es una cefalea primaria. Pero de todas maneras, teniendo en cuenta que, porque son muchos años, teniendo en cuenta que he ido tomando varios medicamentos, habría que entender que probablemente tal vez esté sufriendo de una cefalea mixta, porque me imagino que recientemente ha ido encontrando cambios en los patrones de su dolor de cabeza. Entonces, eso es una bandera muy importante tomar en cuenta para poder pedir un estudio de imagen. De todas maneras, no está mal que se haga un estudio de imagen, porque su dolor de cabeza, si bien tiene características primarias, tiene muchos años, y pues ahora su dolor de cabeza está cambiando, es más frecuente, ya no responde a los analgésicos que toma. Probablemente está pasando una cefalea mixta y habría que ver si por ahí escondida hay un tipo de dolor de cabeza secundario. Ya ha cumplido una bandera roja. Ha habido cambios en su patrón del dolor de cabeza. Y otro, porque qué cambios ha habido, y también porque resiste a los medicamentos, ¿no? Entonces, primero hay que ver la parte, eso, ¿no? Un estudio de imagen, un examen físico es importante. Por eso es importante que vea un colega con experiencia, ¿no? Que le valore, que le haga un fondo de ojo, que le vea antecedentes, que pueda interpretar toda esa información y le dé un diagnóstico como tal. Pero ahora mi recomendación, pues si hagas el estudio de imagen porque ha cambiado su patrón del dolor de cabeza y porque ya pues no ha podido, no puede ya los analgésicos controlar este tipo de dolor. Entonces sí va a necesitar el estudio de imagen, que se haga un examen físico completo y pues si bien usted se ha automedicado con antimigrañosos, poco el Cofargod y Bioelectro, Migranol, son medicamentos que se usan en primera instancia, pero a veces no se usan de la mejor manera, ¿no? O sea, las dosis a veces no están adecuadas. O sea, hay otro tipo de medicamentos en el medio con los que contamos, a partir de los cuales se podrá, pues, hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos saber exactamente y tener una valoración un poco más minuciosa sobre su cuadro. Entonces, sí, le recomiendo esas dos cosas, ¿no? Usted debe visitar con un neurólogo que tiene muchísima experiencia en la parte de la cefalea, más que todo para relacionar lo que usted dice con el examen físico y el estudio de imagen, que en su caso no estaría de más porque ha cambiado el patrón del dolor de cabeza. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Ya como hemos visto, es un poco extensa, así que pues traten de revisarlo a detalle. Doctor, Ya, una consulta. Eh, Sí, Hay diga. un pacientito que cada vez que toma, pues, según el tratamiento se le puede dar cafeína, ¿no? Pero tengo un paciente en donde a veces consume medicamentos con esa cafeína y todo, y según lo que le he preguntado, es mujer, ¿no? También tiene como, o sea, le empieza a dar como un síndrome vertiginoso cada vez que consume medicamentos que contengan cafeína y a momento de su punción de su cesárea también es, ha sido muy retardado su reacción después de, mm, de darle esta Anestesia. inyección, esta anestesia ha tardado mucho en reaccionar. Entonces, también después de eso me ha indicado que los medicamentos a la cafeína le afectan. ¿Qué pudiera hacer? O si hay otro medicamento que podamos dar en vez de la cafeína. Bueno, entonces su caso es un poquito más complejo, ¿no? Y pues quiero interpretarlo de la siguiente manera. Sí, vamos a ser lo más breves posibles para que se respete un poco la clase, ¿no? Que esto, más allá de ser es una sesión un poco más académica, ¿no? Pero estamos relacionándolo como para poder tener
poder consolidar conocimientos. Entonces, lo que quiero entender es que el dolor de cabeza vino después del procedimiento de la punción lumbar. Exactamente, doctor. Eso me indicó, ¿no? Después de hacer una Perfecto. investigación más Sí, profunda, pues es como esto, con es un dolor de medicamentos estratégicos. cabeza pues, generado por una disminución del líquido cefalorraquídeo, que puede generarse mucho después, inclusive. Pues tiene que ser abordado igual con un estudio de imagen adecuado, un estudio de contrastado, para poder corroborar este diagnóstico y los hallazgos que hemos visto hoy, ¿no? O lo que he mencionado, ¿no? Un Pues sí, cerebro mi con un pregunta era parénquima si más hay otro chico, medicamento, claro, si hay porque otro ahorita, medicamento. más que dar solución, así como me dice, ¿qué medicamento le podemos dar? Más que dar una solución, pues lo que tenemos que entender es qué tipo de dolor de cabeza trae. Porque muchas veces, y tal pasa con el caso previo, puede que estemos entre una cefalea mixta, o sea, que haya dos diferentes causas de este dolor de cabeza. A veces a los pacientes, el hecho de que tengan ese miedo de que tienen algo, puede que les genere también una cefalea de tipo tensión. Entonces puede haber ya también una cefalea primaria en el fondo de eso. Por eso, a ese paciente sí le recomendaría igual hacerse un estudio de imagen y ser visto por un paciente, por un médico neurólogo para que se le haga una valoración pues, completa, ¿no? Revisación completa y así. La cafeína le está empeorando, pues probablemente el tratamiento se pueda cambiar a otro, ¿no? Porque no es el único tratamiento que se le puede dar para este tipo de dolores de cabeza. Probablemente requiere una intervención con un parche hemático o simplemente sea un dolor de cabeza primario el que le está generando los dolores de cabeza ahora, ¿no? Pero todo eso con una anamnesis adecuada y una exploración física pues completa. Gracias, doctor, por explicarse. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas de este día. Pues, si tienen algunas preguntas, tal vez podrían escribirlas por el chat.
Doctor, buenas noches. Una consulta. La anterior diapositiva, el tratamiento era triptanos y, bueno, otros hemos colocado paracetamol. ¿Puede justificar esa respuesta, por favor? Gracias. Los triptanos son medicamentos específicos para los tipos de dolores de cabeza de cefalea tipo primario. Entonces, por eso, pues, se utilizan más que todo en este caso, como en el que ha Pero, sido el caso del paciente. bueno, porque cuando hay el cuadro en Haddison, los primarios está pues lo que es, lo que usted menciona, triptanos, también está los AINES y también los analgésicos. Ya como Claro, preventivos, profilácticos están lo que hemos, dopamina, serotonina, todo eso, ¿no? exacto. Pero por eso le preguntan con cuál se queda usted frente a un dolor de cabeza que para usted es un dolor primario y tiene a la mano todos esos medicamentos. ¿Cuál preferiría utilizar? ¿Un medicamento específico o un medicamento que va a ayudarle a nivel general? Está bien, doctor.
En esta pregunta hay un debate en la parte de que se habla como punción lumbar diagnóstica. La respuesta es la cefalea por meningitis, pero también se puede hablar de la cefalea por hemorragia subaracnoidea. Pero cuando se enfrentan a una pregunta en la cual haya dos respuestas casi, la que tiene que valer es la que sí o sí se debe hacer. Y en la cefalea por meningitis sí o sí se hace la punción lumbar y lo menciona así el libro. La hemorragia subaracnoidea utiliza la punción lumbar como un examen complementario, o sea, no siempre se lo va a hacer. Así que con estos casos inclínense siempre por la respuesta que valga más. Y en este caso, toda meningitis va a ser una punción lumbar, pero no toda hemorragia subaracnoidea una punción lumbar, porque en la hemorragia subaracnoidea se tiene que pedir estudios de imagen. Doctor, una consulta. La pregunta breve porque ya estamos en la finalización. Sí, Dígame. quería consultarle, en caso de la cefalea en racimos, en caso de ser aguda, ¿cuál sería el tratamiento en sí? No he entendido eso muy bien. ¿Sería el oxígeno o sería el verapamilo, quizá? Se habla de diferentes tipos de escalas de tratamiento en el parte de la cefalea en racimos. Cuando hablamos de un tratamiento que sea pues de una administración más rápida, siempre se va, o sea, son opciones, ¿no? El oxígeno, desde luego, y se lo pone acá porque no hay otro tipo de cefaleas primarias que te ayuden tanto el oxígeno como este tipo de dolores, la cefalea en racimos, ¿no? Entonces, un poquito le hacemos un poquito ahí la énfasis, ¿no? Cuando hay un ataque, desde luego el oxígeno. Pero este paciente no va a vivir con oxígeno, entonces por eso el verapamilo entra ya en el tratamiento más preventivo, en el tratamiento Gracias, doctor. preventivo, en el crónico. Ahí está. Listo, pues. El día de mañana hablamos más acerca de esta neurología y también del tema de epilepsia. Doc, una consulta rapidito. Gracias, Por doctor. Última, no, de la migraña, doctor, el tratamiento preventivo con amitriptilina o con ácido valproico y demás, el tiempo es de por vida. el preventivo no es ese es el de abortivo. El preventivo utiliza otro tipo de medicamentos como los beta bloqueantes.
Ese tratamiento Entonces, preventivo es de por vida. los triptanes son tratamiento abortivo, no son preventivo. Un paciente no va a tomar triptanes para que no le duela. Apenas le empieza el dolor de la migraña, se toma los triptanes. Entonces, por eso es abortivo. Cambio, ahora cuando habla de por vida, lastimosamente sus pacientes no usan esa palabra con sus pacientes porque los asustan. Díganles que va a tomar ese tratamiento muchos años, no les aseguran cuánto, pero sí muchos años, porque pues más adelante ya con la compensación de los sistemas de transmisión, del envejecimiento, puede que las frecuencias de la migraña vayan disminuyendo. Entonces, si su pregunta era que si el triptán lo va a usar toda su vida, pues no. Ya llegando para los 50, 60 años, probablemente ya tenga que utilizarlo una vez al año, una vez cada 2 años, y así. Gracias, doctor. Muy bien, eso sería todo. Hasta luego.